Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble: que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado unos temas que creemos que pueden interesaros. ¿Nos acompañáis? Perfecto. Somos José Manuel Áspera y Antonio Ferrando y os presentamos Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Comenzamos. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, Antonio. Bueno, nos trae el sumario, ¿no? Sí, venga, pues empezamos el sumario de hoy. En primer lugar, pues estaremos con las efemérides, ¿vale? Porque como siempre tenemos un recordatorio a lo que pasó un día como hoy, pero muchos, y tampoco tanto, ¿eh? Años Bueno. están para atrás, dependiendo del día. Bueno, del día, está claro. Empezamos con eso, con las efemérides. También trataremos las plazas y las calles del puerto. En este caso, pues hablaremos de una plaza. Volvemos otra vez a la plaza. La plaza del polvorista. Y también trataremos la reseña de una serie clásica de televisión de la BBC americana, en el que Inglesa, que se denomina Yo Claudio. También trataremos curiosidades históricas, como siempre, y bueno, que también es interesante, la curiosidad histórica, como siempre a mí siempre me ha motivado esa historiador curiosidad. que no es curioso no es historiador. Ahí está claro, ¿no? Y después, por supuesto, pues trataremos también un tema muy interesante, que será la Guerra Fría. Hoy vamos a hablar de la Guerra Fría, ¿eh? Así que bueno. Ahora que hace fresquito, que calor, un poquito de fresquito viene bien. Bueno, pues nada, comenzamos. Comenzamos. Bueno, pues hoy es 24 de mayo y hoy es el Día Europeo de los Parques Naturales. Y que no es baladí, Hay que recordar también los parques naturales, muy importante, porque teniendo en cuenta ahora con lo que está pasando con Doñana. Con Doñana hay que acordarse, y por tanto que hay que salvar Doñana, y que lo más importante que tenemos es siempre nuestro patrimonio, incluido el patrimonio natural, por supuesto, ¿eh? Entonces, pues hoy es el Día Europeo de los Parques Naturales y desde aquí gritamos: salvemos Doñana, ¿eh? Hay que cuidarla. Sea rociero o no sea rociero. No, que yo soy rociero y los rocieros. Por eso lo digo. Y los rocieros cuidamos mucho Doñana, lo pongo en duda. Por el bien que nos queda, ¿no? No lo pongo en duda. Y por eso, pues, todos los parques naturales, y ponemos como y espacio protegido, hay que salvar el medio natural, y ponemos como mascarón de prueba de esta reivindicación el parque de Doñana, ¿vale? Bueno, seguimos. Primera efeméride. Vamos a ver. Hay que agarrarse aquí porque esta efeméride es de altura y sobre todo de duración. Un 24 de mayo de 1337, el rey Felipe VI de Francia arrebata el antiguo condado de Guyena, Francia, a los ingleses. Y ustedes dirán, pues bueno, pues vale, pues me alegro. Y que eso provoca el inicio de la Guerra de los 100 años. Agárrense. Guerra de los 100 años, José Manuel, que en realidad no duró 100 años, sino duró más. Ya, Duró, esa es la curiosidad, ¿no? Sí, esa sí. es la gran curiosidad. Duró 116 años, desde 1337 a 1453. Esa fecha muy importante, porque ¿qué pasó también en 1453? Bueno, cayó Constantinopla. La caída de Constantinopla. Es que... Bueno, pero la caída de Constantinopla, que conlleva la caída real, digamos, de lo que sería el Imperio Romano. El ¿no? Imperio Romano. Entonces, por eso, entre otras cosas, por estas dos circunstancias que se dan en el mismo año, es una de las fechas que se considera como que marcan el hito del paso de la edad medieval, de la Edad Media, a una nueva etapa, la edad moderna. Porque la guerra de los 100 años es una guerra
de estilo feudal. Claro, pero hay que tener en cuenta que la guerra, el cambio, digamos, convencional que se hace fue en el 1490. Claro, en 1492 1492 con es el la descubrimiento fecha. de América. Pero que digamos que ese proceso también lo marca esa fecha, Sí, en sí. 1453. Hay que tener en cuenta que esta guerra, aunque la duración es la más larga, más larga de más de un siglo. Sí, pero en tuvo sus realidad, tratados de paz, sus treguas. eso es. Que no fue constante, 100 años constante. luchando. Esta es la guerra donde surge Juana de Arco, por ejemplo. Correcto. ¿Vale? Juana de Arco entre las filas francesas. Y hay que decir que finalmente la guerra la ganaron los franceses, ¿vale? Para una guerra que ganan los franceses, ganaron esta con Napoleón, ¿eh? Bueno, porque, en fin, eso lo dejaremos para otro día. Eso también es otra clase de historia. Lo dejaremos para otro día, pero efectivamente ganaron los franceses que, se deshicieron de la presencia inglesa en territorio continental, salvo por la ciudad de Calais, que pasaría más tarde al Reino de Francia. Bueno, pues tal día como hoy comienza la Guerra de los 100 años. Bueno, seguimos pues en el año 1819, ya hace 204 años, que también hace años, un poquito menos que lo anterior, pero ya hace años, en Londres viene al mundo Victoria, que reinará en el Reino Unido e Irlanda con una, digamos, bajo el nombre de Victoria I, desde el 20 de junio de 1837 hasta su muerte, que ocurriría pues el 22 de enero de 1901. Es el reinado más largo de la historia de Inglaterra y yo me atrevería a decir, no estoy seguro, pero posiblemente de la historia de la monarquía. General, yo creo que sí, general, es ¿no? un reinado larguísimo. Dará nombre a una época, ¿no? Y la época será victoriana y esta época es básicamente por su extensión territorial de Gran Bretaña, ¿no? Es decir, toda la extensión del Imperio Británico. Claro, la potencia económica también, claro. La revolución industrial, es la época del Imperio Británico. Además, va a ser empieza, reina y emperatriz también, claro, de la India. De la India, es como cuando empieza a consolidarse, ¿no? Como una, digamos, de las grandes potencias, que siempre ha sido, ¿eh? En Gran Bretaña siempre ha estado en la lucha. De hecho, es la época de dominación británica, claro. Que va a acabar con la Primera Guerra Mundial. Es eso principalmente, ¿no? Es la dominación británica, porque Gran Bretaña sí que es cierto que siempre ha estado caracterizada por estar siempre en la lucha por tener la hegemonía mundial, ¿no? Y bueno, pues, así que época victoriana, la reina más importante, Victoria. Una reina, y hay que tener en cuenta que las monarquías posteriores, casi todos los reyes que van a reinar en Europa posteriormente van a tener algún tipo de relación familiar con la reina Victoria. El ejemplo más cercano, Alfonso XIII, se va a casar con una nieta de la reina Victoria. Los demás van a ser nietos. El Kaiser Guillermo también es nieto. Y como tú has dicho, ¿no? Termina en 1901, muy próximo después al inicio de la Primera Guerra Mundial, que será en 1914. Pues por matrimonio o por línea directa, la reina Victoria va a dejar su ADN monárquico por el resto de monarquías. Bueno, pues continuamos, ¿no? Continuamos en la siguiente... 1823. Aquí tiene protagonismo un amigo mío. En 1823, el ejército, los 100.000 hijos de San Luis, que ni eran 100.000 porque eran 60.000, ni por supuesto eran hijos de San Luis, pero bueno, bajo el mando de Luis Antonio de Borbón, duque de Angulema, entran en Madrid, desmoronando el ejército constitucional y la resistencia de sus partidarios liberales. Es el final del trienio liberal. Claro, es que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Cuando en el año 1920 a 1923... 820 a 1823... hay que ver que los historiadores siempre qué manía tenemos en cambiar esa fecha, ¿eh? Bueno, pues en 1820 a 1823 tendremos el trienio liberal, ¿no? Donde, donde el narizota, ya empezamos. Fernando VII dijo aquello de marchemos todos juntos francamente por la senda constitucional, mientras que llamaba a los franceses para quitar a los liberales, ¿no? No, pero es muy es un tópico, muy confiable el señor. Sí, pero que es muy tópico es un típico y un tópico de los Borbones, en este caso de
de los reyes, ¿no? De los reyes. De España. De hecho, Fernando VII, el Narizota, no estaba en Madrid porque los liberales se lo habían llevado hacia el sur y de hecho terminó en Cádiz. Y el ejército de los 100.000 hijos de San Luis, su última batalla fue en Puerto Real. En Puerto Real. Aquí muy cerquita, en el Trocadero. En el Trocadero, claro, en el Trocadero. Y lograron liberar a Fernando VII, el Narizota, que desembarcó justamente aquí, en el puerto de Santa María, ahí muy cerquita de la fuente de las galeras. Ahora se ha estado celebrando los 200 años del bicentenario. Y que sí que es cierto que aunque Puerto Real fue fundamental, porque fue en territorio municipal, pero San Fernando fue el que se llevó mucho más la palma en este sentido de las condecoraciones y esto, pero sí, fue en Puerto Real, fue en Puerto Real donde se celebró esa batalla. De hecho, como los franceses habían sido derrotados recientemente en Waterloo, en la época del Imperio Británico, pues el Trocadero tiene su traslado a París, donde la plaza del Trocadero hace referencia a esta Trocadero batalla. De aquí de Puerto Real. Esta batalla. Pues, para que vean ustedes, si alguna vez van a París y ven la plaza del Trocadero, recuerden que ese Trocadero lo tenemos aquí muy cerquita, claro, en la vecina localidad de Puerto Real. Y sí que también es cierto que, bueno, en este caso ahí fue el himno de Riego. Bueno, sí. Riego, que después Riego, ¿no? Que fue el líder del trienio liberal, que posteriormente daría lugar al himno de la República, la Segunda República. Hilando, al final llegamos hasta nuestros días. Desde luego. Bueno, sigamos con la siguiente. Seguimos. 1844. Tras concluir la construcción de la primera línea telegráfica, el inventor Samuel Morse emite el primer mensaje telegráfico entre dos ciudades que envía desde el Capitolio de Washington a la ciudad de Baltimore, a unos 60 kilómetros, hace 179 años. Esto es la revolución de las comunicaciones. Hasta entonces, bueno, pues las comunicaciones habían sido básicamente pues a través de cartas, y teniendo en cuenta cómo era el servicio postal de cada época, ¿no? Hay muchas veces que cuando se habla de las relaciones epistolares en la época moderna, en los siglos XVI, XVII, XVIII, en realidad no hay un servicio postal como tal, sino que se aprovechaban los viajes de los comerciantes, las diligencias, etcétera, para que llevaran las cartas de un sitio a otro. Era un poquito incierto. Luego después ya empiezan a crearse los primeros servicios postales. Pero claro, una comunicación instantánea entre dos puntos lejanos, eso no existía hasta este momento. Claro. Ya se sabe que habría que traducirlo a un lenguaje de rayas y puntos, un poquito complicado, que había que saberlo traducir, y que en este momento ese sistema telegráfico va a ser a través de cable. Luego vendrá lo que se llamaba la telegrafía sin hilo, que sería la repera ya. Eso sería el salto tecnológico. Y en la época que estamos ahora, de que ya casi no se habla por teléfono, los teléfonos hacen de todo menos casi que hablar por teléfono. Bueno, pues esto en esta época fue impresionante. El poder llegar a un lugar y decir, por favor, comunique tal cosa al sitio que está en la Quimbamba, y además de manera inmediata. Imagínense lo revolucionario que fue, ¿no? Pues esto se debe a Samuel Morse, que en 1844 pues emite ese primer mensaje telegráfico, ¿vale? Bueno. Tienen que ser también, estaban normalmente ubicados en las estaciones de tren, muchos sitios, e imagínense esto para las comunicaciones bélicas, para la guerra. Correcto. Increíble. Vamos, esto es porque, claro, ya a partir de aquí empiezan a encriptarse los mensajes, a las comunicaciones entre los cuarteles generales y los destacamentos de cada ejército. Bueno, esto va a influir en todo, absolutamente en todo en la vida, ¿no? La revolución de las comunicaciones. Bueno, aquí empieza aquí. Sigamos, pues. Sigue la siguiente efeméride será en 1941. Estamos hablando ya en la mitad casi de lo que sería la segunda Guerra Mundial. En Duluth, en Minnesota, nacerá, pues la estrella del pop y poeta más conocido como Bob Dylan, ¿no? Robert Allen Zimmerman. Correcto. Y gana
el Premio Nobel de Literatura en el año 2016. Nació hace 81 años. Tiene 81 años porque sigue vivo. La respuesta está en el viento. La respuesta está en el viento. Bob Dylan es uno de los grandes de la música popular, que a partir del folk y demás, pues revoluciona la música. ¿Cómo se había realizado la música hasta ese momento? Efectivamente. ¿no? Es un revolucionario en todas reglas. Además, un personaje muy interesante, muy singular, porque aunque es de ascendencia judía, terminó convirtiéndose al catolicismo y actuó delante de Juan Pablo II. Es un personaje complejo, que además con sus letras... Que se merecería incluso un momento determinado un programita sobre... Tendremos que hacer un programa sobre música. Sí, correcto, Manuel, correcto. Sobre música tendremos que hacer un programa. Además, hay muchos diferentes tipos de música que dan lugar a tanto las reivindicaciones de diferentes épocas, y creo que sería conveniente darle un toque. Este es un personaje bastante, importantísimo en la historia de la música. Como Bob Dylan, ¿no? Pues tiene hoy es su cumple, le deseamos, si nos está escuchando, muchas felicidades. Yo estoy convencido que está escuchando seguro que sí, y que cumpla muchos más, ¿vale? Bueno, la última, ¿no? Venga, la última. Ya además hace poquito tiempo, hace 28 años que son historias un parpadeo. 1995. Muere en Londres, Reino Unido, Harold Wilson. Que aquí nos gusta hablar de los premieres británicos. Ya hemos hablado de Margaret Thatcher, de John Major. Pues ahora vamos a hablar de Harold Wilson. Margaret Thatcher te gustará a ti, ¿eh? Bueno, que hemos hablado de distintos... Vamos a hablar de unos laboristas. Hemos hablado de conservadores. Ahora de laboristas. Pues en 1995 muere Harold Wilson, que era del Partido Laborista, y que lo llevó a la victoria en 4 de 5 elecciones a las que se presentó. Cuidado, ahí el señor Wilson fue bastante efectivo. Sí, correcto. Fue bastante efectivo. De hecho, fue el que sustituyó a Clement Attlee, que fue el que llegó a primer ministro justo después del final de la Segunda Guerra Mundial, derrocando contra todo pronóstico a Winston Churchill, que después de todo el liderazgo que había tenido durante la Segunda Guerra Mundial. Y que perdió. Y perdió con la Clement Attlee, aunque posteriormente la volvió a ganar. Sí. Porque era otra cosa, ¿no? Pero Churchill, cabezón como él solo. Y bueno, pues el que sustituyó a Attlee fue este señor, Harold Wilson, y fue primer ministro de Gran Bretaña de 1964 a 1970 y de 1974 a 1976. Pues este señor fue uno de tantos primeros ministros que conoció la madre del actual rey de Inglaterra, Isabel II, que no sé exactamente, pero conoció unos pocos. Hombre, a varios. Está entre Victoria sí. y ella casi. Victoria number 1, Isabel II number 2. Y creo que van a ganar seguro. Quitarle los puestos creo que va a hacer casi su hijo lo va a tener complicado. Ya tiene una edad ese señor. Totalmente. Su majestad Carlos III. Pero bueno, pues espero que haya interesado las efemérides de hoy. Así que continuamos con el siguiente apartado del programa. Bueno, hoy no tenemos invitados, hoy tenemos tema, ¿vale? Hoy tenemos tema y a sugerencia de aquí de mi compañero José Manuel, vamos a hablar de un tema muy interesante y que creo que nos va a llevar más de un programa. ¿De qué vamos a hablar, José Manuel? Bueno, pues como tú has dicho, sugerencias. Hay que tener en cuenta es que es un tema, aparte que es muy interesante, o por lo menos a mí eso sí me lo parece. Sí que es cierto que muchos alumnos que yo he tenido cuando estaba dando las prácticas, y seguramente a ti te habrá ocurrido a lo largo de tu trayectoria académica y laboral, es que la Guerra Fría, es decir, eso de Guerra Fría
por qué se llama así. Un término ciertamente contradictorio, pero que define bien un periodo muy largo de la historia y que afecta a todo el planeta. Correcto. A todo el planeta. Y eso es lo más interesante. Yo creo que ese, digamos, afectar a todo el planeta de esa manera y esas tensiones, ¿no?, que ocurrieron en esa fecha, pues sí que es cierto que yo creo que, bueno, ahí es donde hay esa explicación, ¿no? Eso tiene esas explicaciones que lo hace tan interesante. Que hoy daremos un poco de luz a este tema. De hecho, muchas de sus consecuencias siguen vigentes hoy en día. A la vista está la guerra de Rusia con Ucrania. Ucrania tiene su raíz más profunda dentro de la Guerra Fría. Y que, bueno, para ubicar cronológicamente, vamos a situarnos, ¿no? Eso pues empezaría justo en el momento en el que Alemania se rinde. En el momento, en mayo, justo por esta fecha. Se rinde de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se rinde. En ese momento se puede decir que comienza la Guerra Fría. Ahí empiezan los aliados hasta entonces, empiezan a mirarse entre ellos. Lo bonito de la historia es que cuando tú acabas de decir, empieza en el año 1945, ¿no? En mayo del 45, que cuando ya... Es que habría que mirar incluso más para atrás. Antecedentes. Porque, claro, digamos, la Guerra Fría es el conflicto, digamos, donde se divide el mundo en dos bloques. El bloque, digamos, capitalista y el bloque comunista, ¿no? Y donde aparecen, hemos hablado antes de Gran Bretaña como potencia. Durante toda la historia siempre se ha hablado de potencias en plural. Claro. Ahora vamos a hablar de una época donde ya la palabra potencia se queda corta. Claro. Y se habla de superpotencias. Y básicamente, y se queda reducida a dos. Uno u otra. En la parte occidental, Estados Unidos, y en la parte oriental, digamos, aunque el tema geográfico un poquito laxo. Sí, ahora mira, laxo, pero vamos, a grosso modo es la Unión Soviética. Todo esto tiene su antecedente en 1917, en el triunfo de la Revolución Bolchevique en Rusia, y que todo esto hace que se cree el ejemplo de la puesta en práctica de los ideales comunistas en el país más grande del planeta. O sea, esto no es en un país remoto perdido de la mano de Dios, sino el país más grande del planeta, en Rusia, se lleva a cabo un ejemplo de, con todas sus luces y sombras, un levantamiento por parte del pueblo en contra del régimen establecido en ese momento autoritario y dictatorial, y una alternativa como eran los zares, ¿no? Y una alternativa política, social y económica al sistema capitalista. Entonces, que anteriormente no había ocurrido. No. Es decir, es llevar a la práctica lo que Carlos Marx en el año 1848 había establecido en el Manifiesto Comunista. Que esto también se lleva a otro programa, pero bueno, en fin, pero claro, al tener esa alternativa y sobre todo esa influencia por parte de un país que, como digo, es el más grande de la Tierra, esto bueno, aparte de ser una de las causas profundas de la Segunda Guerra Mundial y del antagonismo entre los fascismos, el surgimiento de los fascismos, la actitud... Es que incluso hay que tener en cuenta, como tú has dicho, los fascismos, por eso hemos hablado de que hay que darle un paso atrás, porque lo que viene siendo ese antagonismo del capitalismo contra el comunismo, a partir del año 45, esos dos fuerzas antagónicas, como eran los Estados Unidos y la Unión Soviética, en la Segunda Guerra Mundial se hacen aliados. Quiero decirte, tanto Estados Unidos por un lado como la Unión Soviética como otro tienen como firme enemigo a Hitler. En este caso era el fascismo. Claro. Bueno, Hitler, Mussolini. Sí, toda la fuerza del eje. Toda la fuerza del eje. Esto lo que también conlleva el que, claro, mientras que nuestro enemigo está dando zarpazos, tú y yo somos amigos. Claro, pero una vez que termina el conflicto, cuando ya el enemigo ya no está, hay que tener en cuenta que la Unión Soviética aún, y le quedan todavía 8 años de vida, en 1945 aún gobierna Stalin, y que además Stalin se considera a sí mismo como el vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero lo que considera a sí mismo es porque tiene una gran explicación histórica y real. Pero gracias a la intervención de los estados, en este caso de la Unión Soviética,
las fuerzas, Claro, digamos... Pero a donde quiero llegar, un momento, a donde quiero llegar. Hay que tener en cuenta que Francia ha caído en las primeras de cambio. En 1940 Francia queda borrada del mapa. Inglaterra, la polemia, está sola y desvalida frente al arrollador poderío alemán. Esta guerra, en realidad... España no se mete. España Polonia no se mete. había caído de primera. Esa sí que había caído de primera de cambio. Esta guerra la van a ganar dos fuerzas, digamos que, aunque una es buena parte europea, pero bueno, está ahí en las afueras, y otra extraeuropea. En realidad, los dos grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial son la Unión Soviética y Estados Unidos. Curiosamente, las dos superpotencias, que además todo esto supone la pérdida del protagonismo como potencia mundial de los países europeos, que quedan subyugados, quedan completamente en un segundo escalón respecto a estas dos superpotencias, que ahora se van a mirar en el patio del colegio mundial como dos pistoleros en el lejano oeste. En el lejano oeste. No hay sitio para dos forasteros y se van a estar todo el tiempo mirando. Pero sí que hay que tener en cuenta, ya que hemos hablado de la Segunda Guerra Mundial, que si Hitler, cuando ataca en la Segunda Guerra Mundial, cuando ataca a Rusia, La Operación Barbarroja. y en ese caso Stalin empieza a retroceder las tropas hasta que llega el invierno, empieza a quemar, digamos, lo que es la tierra quemada y hasta Stalingrado. Y ahí es cuando el Ejército Rojo ataca ese fundamental, contraataca a las fuerzas, digamos, de Hitler. Pues eso es fundamental para que se gane. Y aparte de esto, que si no nos vamos a meter en la Segunda Guerra Mundial y no es claro, el caso. A partir de ahí es la posición de fuerza que tiene Stalin a la hora, por ejemplo, desde el primer momento en la conferencia de Potsdam. Claro, y sobre todo el papel secundario de Inglaterra, que además incluso cambia de líder, como hemos hablado antes, cambia a Churchill por Attlee. Entonces, quienes están ahí, que cortan el bacalao, pero bueno, son Stalin y un Truman que llega allí sin que muy los niveles, porque el pobrecito Franklin Delano Roosevelt pues fallece antes de que termine la guerra. Pero hay que tener en cuenta, ya hemos hecho aquí un batiburrillo explicativo, pero sí que es cierto que vamos a explicar. La Guerra Fría se denomina Guerra Fría básicamente porque no hay un conflicto directo armado, o bélico en este caso, entre las dos grandes potencias. Y gracias a Dios que no lo hubo. No, porque estaba el teléfono rojo que comunicaba el Kremlin con la Casa Blanca, y ese, si hubiera sonado el teléfono o hubieran utilizado, digamos, el choque de bloque, pues sí que hubiera ocurrido por la Tercera Guerra Mundial. Teniendo en cuenta que es que se produce el desarrollo de las armas nucleares a partir de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Prontamente también desarrollará su armamento termonuclear primero, luego nuclear, la Unión Soviética, y claro, un enfrentamiento directo entre ambas potencias hubiera sido la muerte del planeta, el destrozo completamente del país, del planeta. Sí que es cierto que en este choque, en este conflicto, hay una carrera tanto por una parte ideológica, porque por un lado se defiende el capitalismo como sistema político-económico, el capitalismo y la democracia burguesa, la partidocracia, que a mí no me gusta decirle democracia, que es la partidocracia, y por otro lado está la dictadura del proletariado, que en este caso es cuando los obreros toman el poder y toman, digamos, lo que es la fuerza, los medios de producción, los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Hablando históricamente, el primer enfrentamiento, por primeras disensiones, empiezan con la división de Alemania en las 4 zonas de influencia. La zona norteamericana, la zona británica, la zona soviética, y que se crea una cuarta zona, que es la zona francesa, precisamente para desequilibrar con respecto a lo que es la Unión Soviética. Y todo esto se reproduce en la propia ciudad de Berlín. Claro, las 4 zonas. Y ahí también, por eso Berlín es la que, digamos, es el muro, ¿no? Es la división. Y además Stalin consigue que Berlín esté dentro de su propia zona. Hombre, porque una cosa tenían clara los vencedores, en este caso de la Segunda Guerra Mundial, que era la división
de Alemania. Alemania no podía de nuevo Claro. otra vez emerger de Pero- sus cenizas. Pero ten en cuenta una cosa, José Manuel. Al poco tiempo, las potencias occidentales pensaron que no podían seguirse humillando a Alemania porque las consecuencias habían sido las que habían sido. Muy catastrófica. Entonces se habló de una futura unificación de Alemania, a lo que Stalin se negó. Y por eso Alemania, en vez de estar dividida en 4, pues quedó dividida en 2. La República Federal Alemana, dentro del bloque capitalista, y la República Democrática Alemana dentro del bloque soviético. Y lo mismo pasó con la propia Berlín. ¿Qué pasaba? El primer enfrentamiento entre los dos bloques se produce en Berlín, Sí, correcto. con el bloqueo de Berlín. Cuando, claro, la ciudad de Berlín hemos dicho que estaba dentro de la zona soviética. Entonces, pero claro, era abastecida por carretera, la zona occidental, por carretera, porque, bueno, atravesaba un territorio aliado. Hasta que Stalin ordena que Crear el muro. Que antes. Ordena el cierre de la frontera y que no se lleve ningún tipo de... Claro, la alimentación, todos los tipos de recursos que necesitaba la zona occidental venía de los territorios de la futura República Federal Alemana. Entonces, ¿qué se crea? Se crea un puente aéreo. Y ahí la decisión es, si por algún casual la Unión Soviética reacciona tumbando, ametrallando o atacando cualquier avión que esté abasteciendo a la zona occidental de Berlín, se lía la de Dios es Cristo. Claro, se hubiese liado la Tercera Guerra Mundial. También hemos hablado... Y ahí, menos mal que la Unión Soviética se frenó. Y ese es el primer y único conato de enfrentamiento directo de las dos potencias. Fue un conato. Bueno, A partir de ahí ya empieza a hacerse por países interpuestos. sí, pero también es cierto que aunque... yo ahí incluso te diría que en la crisis de los misiles, que es cuando... Porque claro, hemos hablado... Ahí está por medio Cuba. Claro, es que está, digamos, hemos hablado de la diferenciación, ¿no? Es decir, Berlín es la que, digamos, divide el mundo, ¿no? Pero también es cierto que no solo es así, porque como tú bien hemos dicho al principio, hay algunos, digamos, como se puede decir, países con ciertas características. Claro. Por ejemplo, lo que ocurrió en Cuba, ¿no? Con la crisis de los misiles. Cuando, en este caso, la Unión Soviética consigue apoyar en un momento determinado, que después lo apoyará durante todo el transcurso, digamos, de su existencia, a la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro Ruz, pues ¿qué ocurre? Que ahí ya, digamos, se rompe esa idea, digamos, de el Oriente para mí, Occidente para ti. Hay un país occidental. Occidental ya, además, Una isla. a nada, 50 kilómetros, ¿no? Sí, muy poco. No sé De cuántos territorio kilómetros norteamericano. de territorio norteamericano. Pero también hay que tener en cuenta que los Estados Unidos previamente habían puesto, digamos, misiles en Turquía. Pero mira, previamente, justo también en los años posteriores a la posguerra, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, hay un país si hacíamos esa división del telón de acero que dijo Churchill, de Europa Oriental y Europa Occidental, hay un país que se desmarca, y ese país es Grecia. En Grecia hay una guerra civil entre comunistas y no comunistas. Claro, porque ahí había un partido batiburrillo. los comunistas y no comunistas. Y hay que tener en cuenta que Grecia tiene frontera con países que están en ese momento desarrollando regímenes satélites de la Unión Soviética, como la antigua Yugoslavia, Sí. Bulgaria, ¿no? Entonces, ese país es apoyado por Estados Unidos y sobre todo por Gran Bretaña, a través de Gran Bretaña, y en Grecia pierden los comunistas. Claro. Entonces ahí es como una especie, y se considera como una especie de caballo de Troya. Claro, Como ya caballo de Troya. es, digamos, el capital, digamos, lo que Un país oriental. Claro, los pero anticomunistas habían ganado, digamos, y se habían inmiscuido o se habían introducido dentro, digamos, de lo que era territorio comunista. Claro. Entonces, yo creo Y la introducción y lo que tú dices de la introducción de Turquía en la OTAN. en la OTAN, es que en este caso salía perdiendo. La Turquía tenía frontera
con la propia Unión Claro, Soviética. entonces, claro, se le perdiendo. Pero sí que es cierto que para que los oyentes no... Bueno, les dejen claro, ¿no? Lo que es el significado de esta guerra es cómo, digamos, el mundo se va dividiendo, cómo ese también, como hemos dicho, aparte de la carrera armamentística, porque está todo el desarrollo tecnológico, científico de las armas y bombas nucleares. Hemos hablado empiezan diversas carreras. De extender también a nivel cultural, porque lo que es la ideología de, digamos, y la forma de interpretar la vida, ¿no? La forma y la carrera espacial. La carrera espacial, ¿no? Como dijo Kennedy, la última frontera. De la última frontera, correcto. Y posteriormente también yo creo que es, digamos, el establecer el sistema político económico digamos, en los diferentes espacios. Esa es lo que se denomina, en verdad, la Guerra Fría. Y esa guerra, ¿por qué? Porque existe esa tensión. Sí que es cierto posteriormente que también en otros territorios, como por ejemplo en Nicaragua, también, digamos, sobre todo América Latina o Centroamérica, África, Asia, la guerra de Vietnam, bueno, antes la guerra de Corea. Bueno, incluso en Angola, cuando también Cuba apoyó al pueblo angoleño, ¿no? Pero fíjate, para que nuestros oyentes lo sepan, hay una consecuencia de la Guerra Fría que afecta directamente a España. De hecho, la dictadura de Franco se asienta precisamente por su anticomunismo y por el contexto de la Guerra Fría. Hay que tener en cuenta... Sin Guerra Fría, Franco no se hubiera mantenido en el poder. Total. Bueno, sí. O lo hubiera cosas más trabajo, vamos a dejarlo ahí. No, yo creo que no se hubiera mantenido en el poder por una sencilla razón. Porque no tenía fuerza. Efectivamente, no había fuerza ninguna. ¿Y por qué? Porque Franco, en un principio, todo el mundo, nadie daba un duro por el régimen de Franco cuando en 1945 se rinde la Alemania nazi. Cuando todo el mundo decía Hitler se ha suicidado, Mussolini ha terminado colgado boca abajo de una gasolinera en Milán, a Franco le quedan 3 telediarios. Pero un momento, pero las potencias europeas y Estados Unidos el primero fueron un traidor a la democracia, a las libertades, a la democracia. Fueron unos traidores porque ellos fueron los que primero defienden ese sistema, pero cuando se establece, digamos, la victoria, por alguna forma, ¿no?, de las fuerzas democráticas contra el fascismo, a España no le hace caso nadie. Claro, en un primer y a la momento, República menos. En un primer momento, a España, digamos que se le aísla como un castigo, un bicho así que no queremos que se contagie, como pero no se le ataca. Digamos que el castigo es pasivo, ¿vale? Claro. Se retiran los embajadores, España apenas se queda con algunos países latinoamericanos y sobre todo el apoyo argentino. Eva Perón. Ahí va. Y ya está. Y de hecho, el propio Truman es un presidente de los Estados Unidos que no le tiene mucha simpatía a Franco, pero que considera que quitarlo podría ser... Ay, más vale, biencita, dame como estoy. ¿Por qué? Porque tenía ese valor que tú dices. Era un país occidental con un régimen cuya esencia era el anticomunismo. Y también hay que tener en cuenta que cuando en el 53 ya... Va a ser Eisenhower, el comandante en jefe de la Fuerza Aliada del Oeste. Es el que le dará la bienvenida. Los primeros contactos empiezan en 1950, empiezan a haber los primeros acercamientos de tipo económico y diplomáticos y demás. Incluso. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que cuando en 1953 se firman los acuerdos de amistad hispano-norteamericanos, yo siempre digo lo mismo, hay que ver estos patriotas lo bien que venden territorio español. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque a cambio de ese apoyo de los Estados Unidos y a base de créditos, o sea, que hay que devolver, y de material bélico de segunda mano de la guerra de Corea y de algunos de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo de esa apertura de puerta, porque si abre la puerta a Estados Unidos, detrás vienen el resto de países del bloque capitalista. España cede la soberanía de 5 bases de territorio español que dejan de ser territorio español para ser territorio norteamericano, y una está muy cerca, es Rota, Morón, Zaragoza, en fin, una serie de bases que van a ser
indispensable, digamos, para lo que es posteriormente, bueno, la Efectivamente. OTAN y todo el Pero bloque capitalista. que no olvidemos que es cesión de soberanía. Sí. Es como si Estados Esto ya no Unidos... es tuyo, esto ya pasa a ser Si a mío. Estados Unidos le hubiera dado por pedirle la isla de Lanzarote a Franco, se lo hubieran dado. ¿Vale? Pero no le dio por ahí, le dio por puntos estratégicos. Eso son 3 Gibraltares más, Claro. ¿vale? He dicho 5 antes, perdón. Son 3 Zaragoza, Gibraltares más. Morón. En este caso, ya después con la democracia... no, y Torrejón. Y Torrejón, perdón, y verdad. Torrejón. 4. Ya quedaron, ya sé que se devolvieron Zaragoza, se devolvió Torrejón, y en Morón y Rota pues se consiguió la cosoberanía, ¿vale? La utilización conjunta de las bases. Pero en ese momento se añadieron 4 Gibraltares más por parte de la dictadura. Y sí que... Pero claro, en una situación de desesperación como estaba la dictadura por conseguir el apoyo americano, ya incluso en y reconocimiento 1953 internacional, ¿eh? Eisenhower visita Madrid, ¿vale? Visita Madrid y eso es ya la repanocha ya, ¿vale? Ya es la consolidación. Ahí los Estados Unidos consolidan la dictadura en España. Y hay otra frase también de Eisenhower, de otro dictador a la altura o más, que Anastasio Somoza. Hombre, Somoza es un Somoza, hijo de Ana. Es un hijo de eso, ese. Y le dijeron Hombre, pero Somoza es nuestro hijo de Ana. Y la palabra no es Ana, ¿vale? Pero sé que estamos en... Bueno, pues esta es la actitud de los Estados Unidos a partir de este momento. Actitud de la que ya la ética democrática pasa a segundo plano en función de la utilidad en el conflicto de Guerra Fría en el que se encuentra. Estados Unidos está en constante conflicto igual que la Unión Soviética también lo está, y que también eso determina el por qué la Unión Soviética fue la Unión Soviética y no fue otra cosa. Claro. Es decir, el contexto de Guerra Fría es un contexto que va a determinar la política en general de las dos superpotencias. Pero también, ¿vale? claro, y también hay que tener en cuenta que, ahí se rompen, digamos, los discursos, los valores incluso, ¿no? De los que uno en un principio defiende y después, posteriormente, pues el discurso cambia. Y también, por supuesto, cuando, digamos, lo que llega a lo que hemos estado nombrando antes de la crisis de los misiles, cuando llega a Cuba, ¿no? Y le dice Nikita, lo que da no se quita, ¿no? Nikita lo que rima, lo que se da no se quita. No se quita. Y es porque el conflicto de Vietnam. Pero este conflicto, por ejemplo, es muy curioso porque es cuando los misiles que protegían, digamos, ¿no? A esa posibilidad de invasión que pudiese tener los Estados Unidos hacia Cuba, porque Estados Unidos siempre ha tenido esa intención, ¿no? de acabar con el régimen de Fidel. Y esa protección pues se rompe y en ese momento determinado pues se quedan totalmente desamparados. Sí que es cierto que una vez que quitan los misiles de Cuba, llegan a un acuerdo de que no se puede atacar al país cubano, porque y a cambio también tienen que retirar los misiles de Turquía. Sí, pero sí lo dejaron en la OTAN. Sí, pero y Guantánamo sigue ahí. Y Guantánamo sigue Luego ahí, después hay otras vicisitudes que se producen en el bloque soviético, porque por ejemplo en 1950 triunfa la Revolución Comunista en China. Y claro, la revolución comunista que es cultural y después hay un cambio, digamos, de filosofía política. Se verá, pero en un principio el mundo capitalista tiembla, porque estamos hablando de dos países muy grandes y muy poblados, que son la Unión Soviética y China, pero con sistemas comunistas totalmente diferentes. Porque luego después Mao va a tirar por otro lado. Mao va a tirar por otro lado y después también en la Unión Soviética también. Incluso ahí hay que imaginar el tembleque de piernas que se produce en la Casa Blanca cuando Mao llega al poder. Sí. Y además se entrevista con los líderes soviéticos y en un principio y que se llevan estupendamente. De hecho, es una de las claves de la Guerra de Corea. Claro. La Guerra de Corea
el primer conflicto de la Guerra Fría, la primera guerra que se produce en Corea y que termina en un empate. Terminan primero unos para abajo, luego otros para arriba, luego terminan en una guerra que todavía no ha terminado, por cierto. Eso te va a decir. Es uno de los puntos calientes actualmente del mundo. Porque está en tregua, pero no ha terminado, no hay tratado de paz. Es más, aparte de no haber tratado de paz, también existe una frontera, digamos que es la zona cero, que más es donde militarizada del mundo. Es la zona más militarizada del mundo y que bueno, ahora ha habido unos acercamientos, incluso, pero vamos, que esos acercamientos después han caído en agua de borraja. De borraja. Y luego después, dentro del bloque de la Europa oriental, se desmarca un poco, bueno, un poco bastante, de la doctrina soviética, la Yugoslavia de Tito. La Yugoslavia de Tito incluso crea el movimiento de los no alineados. Es que el problema, claro, y que Fidel Castro después... Lo que pasa es que Fidel Castro, eso lo de los alineados... Bueno, pero se erigió como uno de los líderes. Sí, pero vamos a ver. Sí, está claro. Pero bueno, se erigió como uno de los líderes. Eso quedará en la historia. Eso hay que analizarlo. Eso hay que analizarlo. Pero bueno, sí que es cierto que la división, digamos, de la interpretación del sistema comunista fue uno de los problemas que tuvo a la hora, digamos, de esa unión, ¿no? Tanto por un lado Tito, que tenía una idea, digamos, más propia de lo que es el sistema en base a su país, otra de China, que también lo hizo a nivel cultural y también tenía su idiosincrasia, y por supuesto pues está la Unión Soviética, que era, digamos, los que tenían el mayor fuerza, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Unión Soviética también manejaba con mano de hierro a sus aliados y que cada vez que intentaba alguno salirse, como el caso de Hungría en 1956 o la Primavera de Praga en 1968, dejaba sentar la mano, dejaba sentar la mano fuerte y entraban los tanques del Pacto de Varsovia, que es la respuesta a la OTAN. Por cierto. Y aquí ya, aquí para después de gloria. Se nos estaba escapando ese Pacto de Varsovia. Es decir, por un lado, esas fuerzas, digamos, de Occidente utilizan o crean, digamos, lo que es la OTAN, ¿no? La Organización del Tratado Atlántico Norte, y después el pacto de Varsovia, ¿no? Es, digamos, es la fuerza que defiende militarmente y con sus bases a Occidente, y por otro lado está el Pacto de Varsovia, que defiende con su fuerza, con sus bases, digamos, lo que es la zona comunista, ¿no? de la Unión Soviética. Sí, que la lucha es titánica, es una lucha titánica. Yo estoy hablando muy contento, pero que se nos está yendo el programa hablando de la Guerra Fría. Totalmente. Pero vamos, que si tú quieres yo sigo, que no hay ningún problema. Yo creo que a nuestros oyentes les puede estar interesando el tema y lo que decimos en el sumario. El sumario es siempre una declaración de intenciones, luego después el programa va por donde va. Y ahora es que nos estamos gustando mucho hablando de la Guerra Fría, un tema que, como nuestros oyentes estarán comprobando, es un tema que nos gusta mucho y del que sabemos un poquito. Lo que sí quiero, antes de continuar, deciros a los señores y señoras oyentes que si tienen alguna sugerencia o algún comentario que hacer, pueden hacerlo en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Radio Puerto, en las de Es Tiempo de Historia. Nos pueden dejar cualquier comentario, cualquier duda, cualquier temática que quieran abordar, y pues se nos aborda. lo dejan en el comentario y nosotros gustosamente las recogeremos y las traeremos aquí, ¿vale? Como ha sido el caso de la Guerra Fría. Bueno, seguimos. Venga, ya está. Seguimos hablando de la Guerra Fría. Ya en el programa siguiente hablaremos del guión que tenemos. Sí, bueno, y también hay que tener en cuenta otra cosa, que, bueno, hemos dicho cuando empieza, nos hemos retrotraído a la Segunda Guerra Mundial. Es que pasan muchas cosas, hay que tener en cuenta que son 45 años, desde el 45 hasta el 90, 91, en verdad, que cae la Unión Soviética, en el 89 cae el muro de Berlín, ¿no? El muro que, digamos, dividía a los dos bloques, y después en el 91, que cuando ya se desmorona el bloque soviético, y la propia Unión Soviética. Y hay que tener también en cuenta una cosa que es cierta, que es curioso, cómo esa rivalidad existente entre los dos bloques, cuando Gorbachev, que fue el que crea la perestroika y es el que, digamos, y la glasnost, ¿no? Sí, el último dirigente de la Unión Soviética. Último dirigente de la Unión Soviética, y que por un lado lo que quiere es la democratización
entre comillas, de lo que, o la partidocracia. O la apertura, La porque también la apertura, glasnost, digamos, digamos, la transparencia, a nivel, digamos, de ese bloque soviético, y por un lado, y después quería también la liberalización de la economía, ¿no? Es decir, trasladar de nuevo el sistema capitalista a la Unión Soviética. Y qué casualidad que Gorbachev, cuando va a caer, porque el sistema cae, los Estados Unidos son los primeros que lo quieren mantener. Sí. Porque es fundamental para los Estados Unidos tener siempre un enemigo, Claro. al que primero echarle las culpas. Yo creo que siempre es bueno echarle las culpas. Y lo segundo es, bueno, todo este armamento, toda esta movilización, todo este potencial que yo tengo, lo necesito, digamos, seguir construyendo, seguir creando para tener un enemigo común. Es que hay que ¿no? tener en cuenta una cosa, es que la Guerra Fría produce un efecto no solamente en los países, bueno, en el países de todo lo que es el mundo, pero también produce una serie de estructuras ideológicas e intelectuales e incluso económicas, que luego es muy difícil cuando se acaba el conflicto mantener. Por ejemplo, como muestra un botón, la industria armamentística vivía básicamente de este miedo a la Guerra Fría. Claro. Si no tienes enemigo, no necesitas tantas armas. Y si no tienes tantas armas, las empresas capitalistas que están... Pero que incluso en la propia Unión Soviética, mucha de su fuerza industrial desde los tiempos de Stalin era industria armamentística. Y crear armas. Claro, ya, si el riesgo de haber una guerra ya no existe, pues cae. Incluso la mentalidad de las personas que viven con el miedo. En Estados Unidos había gente que se construyó su búnker para en caso de una guerra nuclear. Se hacían simulacros de guerra nuclear en las escuelas. Es decir, en fin, cuando uno vive con ese posible miedo en la cultura del miedo, ¿no? Claro, la cultura del miedo, por ejemplo. Y de la guerra, ¿no? Del miedo, de ahí arranca la cultura hippie, que es decir, vamos a vivir el momento, vamos a desenvolver, porque en cualquier momento pegan un petardazo y esto se va a hacer puñetas. Entonces, esto crea una serie de efectos en la... Y bueno, y no hay que ver, solo hay que ver saber un poquito de cine, un poquito de película, para ver la cantidad de cómo influenció la guerra de Vietnam a varias generaciones de norteamericanos. Si uno ve la película de Ali, por ejemplo, de Mohamed Ali, el boxeador, sale la guerra de Vietnam. Si uno ve la película de cualquier película, Platoon, etcétera, etcétera, la guerra del Vietnam es una guerra que siempre está como telón de fondo. Siempre está. Hay un conflicto, hay algún tipo de escenario de la Guerra Fría que está ahí y que determina tanto la vida de las personas en Estados Unidos como en la Unión Soviética. Y puntualmente, por supuesto, la vida de otros países. No dejemos de hablar del Chile de 1973, de la Argentina de 1976, la Guatemala de 1956 con Jacob Arbenz, etcétera, etcétera. Y podemos seguir la Afganistán de 1980 en el bando soviético. Bueno, en la de Jacob Arbenz que hemos hablado. Claro, es que hay muchos casos que determinan la vida de las personas. Fue fundamental incluso para la forma de pensar del Che Guevara. Claro, sí, que estaba allí. Que estaba allí. Lo presenció. Es decir, lo presenció. O sea, Estados Unidos hizo comunista al Che Guevara. Claro. Bueno, y a Fidel Castro. Pero también. Pero que a partir de ahí es cuando él interpreta, digamos, esa filosofía contraria, digamos, ¿no? a lo que es el pensamiento estadounidense. Y es muy curioso porque muchos historiadores estaban, ahora que he hablado de 1973, con la caída del sistema democrático, en este caso, no por parte de Salvador Allende en Chile, que fue asesinado por las tropas, por sus propias tropas. Bueno, teniendo en cuenta que sufrió el golpe de Estado de Pinochet. Hay muchos historiadores que hablan, digamos, del año cero, en 1973, porque hablan de que hubo 3 episodios muy importantes en plena Guerra Fría. En este caso fue la caída, digamos, de Pinochet por ese momento. Después, de Salvador Allende, de Salvador Allende. De un presidente democrático.
y fue todo por la nacionalización del cobre. Después, la crisis del petróleo, también hay que recordar que en esa época, en ese año, fue la crisis del petróleo, y también fue el asesinato por parte de ETA de Carrero Blanco. Es decir, que fueron tres episodios importantes que uno afecta a todo el mundo. Por otro lado, Chile influye en todo lo que posteriormente vendría. Latinoamérica, el escenario latinoamericano. Y después fue un golpe, digamos, fundamental, digamos, para el detrimento de la dictadura de Franco. Pero yo vuelvo a insistir en el efecto de la Guerra Fría sobre las mentalidades. En Estados Unidos, en los años 50, se instala la caza de brujas. Y la caza de brujas con el senador McCarthy, en el país de la libertad, empieza a perseguirse a intelectuales, a escritores, a guionistas. No olvidemos la persecución en el mundo. En este caso es el mundo del cine. Dalton Trumbo, por ejemplo, Joseph Leo Mankiewicz, y montones de personas a las cuales, por una ligera simpatía o haber estado en algún meeting o haber estado en alguna reunión de algo parecido que se pudiera asemejar a el Partido Comunista, eran absolutamente cancelados, como se dice ahora, ¿no? O sea, no se le mandaba al destierro, al ostracismo, y a tener que escribir con seudónimo, buscarse, es decir, la censura como medio de persecución de la posible filo comunista que pudiera haber en el mundo intelectual de los Estados Unidos, en el país de la libertad. O sea, nos estamos volviendo locos. Claro, lo que ocurre es como hemos nombrado anteriormente. En el que en un momento determinado se pone en práctica unos ciertos de valores de democracia, libertad, fraternidad, etcétera, pero que cuando estamos en época, digamos, de enfrentamiento, claro, pues esto ya va a un segundo plano, y es lo mismo que ocurre cuando, haciendo un paralelismo y salvando las distancias, cuando el régimen de Franco lo consolidan los Estados Unidos. Claro. Es un sistema que es totalmente autoritario, dictatorial, y que es totalmente contrario a los valores que, claro, por una parte Estados Unidos estaba produciendo o diciendo. Y ojo, en la Unión Soviética pasa algo parecido. Es decir, cualquier tipo de disidencia respecto a la ortodoxia del Partido Comunista de la Unión Soviética es perseguida por filocapitalistas. Claro. Es decir, esto produce una paranoia de ver el enemigo en casa en ambos bandos. Y esto determina la política interna, no solamente externa, sino interna de los países de la superpotencia de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, yo creo que nos estamos quedando sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo. En fin, es un tema que, como pueden comprobarlo nuestros oyentes, nos apasiona. Y dará para mucho. Y dará para mucho, ¿vale? Bueno, pues yo creo que ya nos vamos despidiendo. Bueno, y ya nos despedimos. Esperamos que os haya gustado el programa, que en este caso ha sido un monográfico sobre la Guerra Fría, que os haya divertido y que hayáis aprendido alguna cosilla. Nos oímos en el próximo programa, Es Tiempo de Historia, todos los miércoles de 7 a 8 en Radio Puerto, así como en YouTube y en Facebook. Y nos despedimos con una cita. Bueno, esta cita es de Voltaire, que es: la parte más filosófica de la historia es hacer conocer las tonterías cometidas por los hombres. Hasta el próximo programa. Muchas gracias.